Oye, tenemos que parar también en Venezuela y además con preocupación. Las elecciones fueron el domingo. Maduro se autoproclamó en la misma noche electoral el ganador de esos comicios. Hoy todavía no se han hecho públicos, por ejemplo, los resultados oficiales al 100%, no se han hecho todavía públicos, y ya ni les cuento las actas de cada uno de los centros de votación. Los líderes de la oposición sí están mostrando algunas de esas actas y lo que demuestran es que efectivamente la oposición habría ganado y además con una amplia mayoría. Pero estamos preocupados porque, entre otras cosas, se ha elevado ya Íñigo Palomar a 11 el número de muertos en las represalias del régimen de Maduro contra la población civil que está protestando por lo que cada vez es más evidente pudo ser un fraude electoral. E incluso Human Rights habla de hasta 20 fallecidos, jóvenes fallecidos en esas manifestaciones. Lo cierto, lo venimos contando, es que Venezuela ha salido a la calle y Nicolás Maduro ha decidido militarizar Venezuela. Pues tras las movilizaciones, esas movilizaciones masivas de los ciudadanos, ha llegado la represión. Más de 1000 detenciones, como decimos, 20 jóvenes muertos según el último balance de Human Rights Watch. El terror no se detiene. La Asamblea Nacional del Chavismo pide incluso más. Tienen que ir presos sus jefes, los que les ordenaron, los que les pagaron. Y cuando digo jefe, no me refiero solamente a María Corina Machado, no, que tiene que ir presa. Me refiero a Edmundo González Urrutia, porque eres el jefe de la conspiración fascista que están intentando imponer en Venezuela. La conspiración fascista, sí, en estos términos habla el presidente de la Asamblea Nacional. Y así se ha procedido. Horas después de esa manifestación, Maduro emitía la orden de detención contra María Corina Machado, contra ella y contra todo aquel que se manifieste en contra del régimen. Y se le va a aplicar el peso de la ley. Mínimo pasará en la cárcel, mínimo por la medida bajita 15 años por criminales. De 15 a 30 años, me dice aquí el fiscal general. Y esta vez no va a haber perdón. Corazón grandote del perdón será para otra época, ahora no. El corazón grandote del perdón será para otra época, dice Maduro. La realidad, aunque no parece que a él le afecte ni a su régimen, es que internacionalmente la presión se intensifica día a día. The election results cannot be recognized. We don't understand why they need several days in order to make these records verificable. Member states will take decisions once the CNN responds to our request. Por la paz de Venezuela se requiere conocer todas las actas de los resultados finales y que éstas sean auditadas por el mundo. Ya lo ven, desde la izquierda internacional se presiona a Maduro. Lo hacen, como hemos visto, Josep Borrell, también Estados Unidos, pero también aliados ideológicos de Maduro, como Lula da Silva, Gabriel Boric o Gustavo Petro. No así actúan Yolanda Díaz o Irene Montero, pero sí que lo hace, por ejemplo, la Organización de Naciones Unidas. Incluso el Centro Carter, instituto citado por el chavismo para participar en la observación de las elecciones, concluye que los comicios presidenciales de Venezuela no pueden considerarse democráticos. Ahora Maduro dice que entregará las actas, que lo hará el 100% de ellas. Veremos si lo hace y qué es lo que realmente entrega. También ha interpuesto un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia para que certifique sus resultados. El problema aquí es que es su Tribunal Supremo. La situación en Venezuela, como ven, es delicada porque pese a ser evidente el fraude electoral, incluso los datos presentados por el Consejo Electoral tienen errores matemáticos palmarios y cutres, no parece que nada ni nadie pueda persuadir a Maduro para que dé un paso al lado. La oposición incluso hace un llamamiento a los militares. Recuerden ustedes, señores oficiales, que las armas de la República están hechas para defender y no reprimir a nuestro pueblo. No hay duda de que tenemos un nuevo presidente y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Es urgente y necesario que nosotros los militares seamos los llamados a dirimir el conflicto. Que Dios bendiga a Venezuela. Son dos excapitanes, José Luis, del Ejército, que llaman al apoyo de Edmundo González. Lo hacen desde fuera de Venezuela. En el país, el problema es que el único foco de disidencia militar real son esas caceroladas que hemos podido ver en las comunidades en las que viven ciertas compañías del Ejército. Pero más allá de eso, de momento, y lamentablemente, no parece que nadie esté dispuesto a dar un paso hacia adelante para acabar con este régimen. Bueno, vamos a incorporar también a Carlos Molina, almirante de la Armada venezolana, también en el exilio. Almirante, bienvenido, buenas noches.
Muchas gracias y buenas noches. Decíamos, estamos mirando a su país con preocupación. ¿Qué cree que puede ocurrir en las próximas horas en Venezuela? Bueno, primero, para que la población española entienda, Venezuela es un país secuestrado no desde ahora, desde hace muchos años. Fíjese que el presidente del ente electoral, del Consejo Nacional Electoral, fue el contralor y fue el que inhabilitó ilegalmente a la señora María Corina Machado. Y él también fue diputado radical del Partido Socialista Unido Venezolano. El Tribunal Supremo que existe en Venezuela es un Tribunal Supremo ilegal, también formado por camarillas de los rojos venezolanos. Y el Tribunal Supremo que eligió la Asamblea del 2015 con mayoría opositora, están todos en el exilio, porque algunos los tomaron presos y otros tuvieron que escaparse, de manera que es un país secuestrado. María Corina Machado muy hábilmente ha pasado todos los mundos, como dicen videojuegos, todavía no hemos llegado al final, y ha birlado a toda esta mafia de criminales, porque a otra cosa que hay que tomar en cuenta es que no son políticos como se entienden en Europa. Es una mafia de criminales. Recordemos que Maduro tiene un precio en su cabeza por la justicia americana, que es una justicia separada del gobierno americano, por $15 millones. De manera que estamos enfrentando a un gobierno totalmente corrupto de criminales. ¿Qué va a pasar en Venezuela? La situación es difícil porque el pueblo está desarmado. Las Fuerzas Armadas han sido transformadas en unas Fuerzas Armadas pretorianas, donde los jerarcas, almirantes y generales, que por cierto hay más que muchos países de la OTAN, porque Maduro asciende a esos cuadros superiores de las Fuerzas Armadas, a gente no es que tenga mérito, sino que gente que sean leales al proceso. Pero muchos de ellos, por supuesto, yo los conozco y son mediocres. En democracia no hubieran llegado a esos puestos, hubieran llegado a otros cargos subalternos. Y bueno, es un país que está desamparado, necesitamos apoyo de la comunidad internacional porque una salida interna es muy difícil, porque tienen controlada a todas las bandas de criminales, lo que llaman ellos colectivos, a las Fuerzas Armadas. Hay un clima de terror en las Fuerzas Armadas venezolanas, porque los oficiales de cuadros medios y subalternos, donde pasan las mismas penurias que sus familiares y el resto de los venezolanos, han sido controlados bajo un clima de terrorismo de Estado. O sea, están aplicando el modelo cubano que les ha resultado en esa isla por más de 60 años. Apela, almirante, a la comunidad internacional. Es verdad que en esta ocasión, claro, el fraude es tan evidente, decía nuestro compañero Íñigo Palomar, con pruebas tan evidentes, con maneras de hacer por parte del régimen tan burdas, tan cutres. Digo que el fraude es cada vez más evidente, hasta el punto de que incluso muchos países, digamos que del ámbito o gobernados por la izquierda, Gustavo Petro en las últimas horas ha hablado de graves deficiencias en las elecciones, también están poniendo en entredicho el resultado. Eso sí ha cambiado, al menos en torno a la comunidad internacional a la que usted apela. Bueno, evidentemente, porque es un fraude descarado, criminal y grosero. Ahora, fíjese que me extraña ahí en España que está Monedero y Zapatero, que para mí son dos chavistas maduristas que tienen negocios en Venezuela, presuntamente, y fíjense que están avalando a los criminales. Ahora, yo les quiero decir una cosa que ya lo está pidiendo la gente en Venezuela. Acuérdense el caso de los Balcanes, con la injerencia humanitaria. Nosotros llevamos diciendo hace años que Venezuela necesita una operación de injerencia humanitaria. Esto es una intervención militar multinacional, inclusive formada por personal militar venezolano, dirigida por el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas venezolanas, que en este caso es el doctor Edmundo González, para intervenir a Venezuela, remover a la tiranía y de una vez llevar ayuda humanitaria, porque vamos a estar claros, y para que se sepa en Europa, removiendo a Maduro no se soluciona inmediatamente la situación de Venezuela. Ahí tiene que venir un grupo de ayuda humanitaria, de inversiones, que Venezuela tiene mucho respaldo para inversiones extranjeras, porque es un país muy rico, no es lo mismo que un caso de Sudán
o de Yemen, que prácticamente no tienen recursos naturales. Venezuela tiene recursos naturales de todo tipo, pero hay que comenzar a estudiar la posibilidad de una intervención militar tipo de la que se hizo en los Balcanes para remover al dictador que masacraba a personas allá. No hay mucha diferencia entre Milošević y Maduro y los chavistas. De manera de que esto hay que tomarlo en cuenta y la comunidad internacional está al tanto de lo que está pasando en Venezuela. Solamente un milagro hará que todo el pueblo salga y logre voltear el juego que está liderizando Maduro, que es un juego tramposo. Bueno, de momento sí que es verdad que buena parte del pueblo venezolano está saliendo a protestar, lo estamos diciendo, lo estamos viendo en algunas de esas imágenes. Y lo están masacrando también. Y eso iba a decir, y lamentablemente ya estamos viendo cómo el régimen de Maduro está masacrando a parte de esa población civil que está protestando porque el resultado, de una manera palmaria y visible, es un fraude. Decir una cosa. Iniciaron la salida a las calles a protestar por el fraude fueron los barrios de clase humilde, los barrios más desprotegidos y más ignorados por el madurismo. La gente pobre de Venezuela fue la que dio la iniciativa de respaldar al presidente electo y a María Corina Machado. O sea que ahora Maduro no puede decir que son los oligarcas blancos, hijos de españoles, como siempre habla de él. Usted sabe mejor que yo que lo dirá, aunque sepa que no es cierto. Porque al final sus argumentos son siempre los mismos y no precisamente son ajustados a la verdad. Almirante Carlos... Pero hay gente que le cree y le sigue el juego. Claro. Repito, Zapatero y Pedro, por ejemplo. Bueno, y Yolanda Díaz, la vicepresidenta del gobierno español, que el lunes se apresuró a decir que había que reconocer ya los resultados en Venezuela. Lo dicho, almirante, gracias por atendernos. Le envío un fuerte abrazo y seguiremos pendientes y preocupados de lo que ocurre. Ayuden ustedes, los periodistas europeos democráticos, a reestructurar la democracia venezolana. Muchas gracias. Un fuerte abrazo y ojalá que pronto pueda volver a su país, porque esa sería la mejor señal de que efectivamente se ha recuperado la libertad y la esperanza. Bueno, en torno a las garantías procesales en el régimen de Maduro, basta recordar las palabras que hemos visto hace un momento. De una tacada ya ha hecho el juicio, la sentencia y la condena. Ha dicho, les van a caer 15 años mínimo 30, a todos estos. 30. Y luego me corrige el fiscal, que no son 15, que son poco, que son 30. Bueno, eso está dicho todo, las garantías procesales. No, pero lo terrible fue el día que dijo que, perdona, que correría, si él pierde, correrá un río de sangre. Entonces, él estaba diciendo, a mí no me quiten de aquí porque es que mato a todo el mundo. María Corina había hecho un tuit diciendo que hay 16 muertos, tal, muy valiente el tuit. Y no los van a callar, lo que pasa es que este no se va a ir ni con aceite hirviendo. Y luego una cosa me parece grave que hay que denunciar, en mi opinión, que Zapatero es el único líder internacional, supuestamente, comillas, democrático, que no se ha solidarizado con la oposición venezolana, sino todo lo contrario. El Grupo de Puebla está exigiendo claridad, la OEA está exigiendo claridad, Petro y Lula, que serían Lula también, sí. Dos, y incluso el partido de Lula, como aquí la señora Yolanda Díaz ha dicho que muy bien Maduro y tal, y Lula ha tenido que salir diciendo que no, y en cambio Zapatero como un muerto callado, bueno, una vergüenza, el papel de Zapatero vergonzoso. Incluso Sumar y Podemos han dado un paso atrás hoy ya sí reclamaban que se presentaran las actas y transparencia. Según los datos que tiene María Corina Machado, los voluntarios que estaban repartidos en los colegios electorales han ido recogiendo actas y estarían hablando de que tendrían resultados de un 73% o por ahí. El caso es que la diferencia es abismal. O sea, estamos hablando a lo mejor de 6 millones de votos de la oposición frente a no llega a 2 millones y pico de Maduro. O sea, el fraude es descomunal. Pero también hay que decir, cuando se habla de la responsabilidad internacional, no nos centremos solo en Zapatero, en Yolanda Díaz y tal, sino que, Europa y Estados Unidos han dado muchos bandazos, hay mucha hipocresía. Esos acuerdos de Barbados de hace, que dieron lugar a estas elecciones, fueron una trampa.
en la que Maduro les hizo caer a las grandes potencias. Estados Unidos, y las grandes potencias necesitaban los acuerdos de Barbados. ¿Por qué? Porque había estallado la guerra en Ucrania y necesitaban del gas venezolano. Claro. Hay grandes empresas, como por ejemplo Chevron en Estados Unidos y Repsol en España, que están haciendo acuerdos con PDVSA, con la petrolera estatal de Venezuela, gracias al levantamiento de esas sanciones o al aligeramiento de esas sanciones. Desde luego, lo que tendría que hacer ahora la comunidad internacional es que no le temblara el pulso, porque todo esto ha sido una pantomima, ha sido una bufonada, y ha generado y está generando además... El problema es qué haces, porque le preguntábamos al almirante en el exilio, el ejército al que está apelando ahora la oposición en Venezuela, dice, no hay nada que hacer en el ejército porque son todos puestos por Maduro y además no siguiendo precisamente los criterios de... Yo no sé si estamos en los últimos días de la República Oriental Alemana o estamos ante Tiananmen. Lamentablemente yo creo que vamos a estar más cerca de Tiananmen. Yo creo que va a ser una represión brutal, el tirano está herido, el pueblo está... Ojalá que sea como cuando cayó la República Democrática, ¿no? Que de un día todo se vino abajo, la gente consiguió ser libre. O sea, le deseo lo mejor a Venezuela, lo mejor de lo mejor, pero yo creo que este tipo de tiranos que tienen además en su mano el ejército, porque claro, el ejército está para defender a los países de amenazas exteriores, no para atacar a los propios ciudadanos, ¿no? Hombre, pero en las dictaduras está para en las dictaduras están para reprimir, ¿no? Claro. Y lamentablemente el ejército es un ejército totalmente corrupto, un ejército lamentable que está asesinando a personas. Bueno, ¿qué vamos a decir de los más de 700 políticos que están en la cárcel? ¿Qué vamos a decir de Corina Machado, que ni siquiera se puede presentar a las elecciones y tiene que presentar a un señor de 70 y tantos años porque ella no se puede presentar? ¿Qué vamos a decir de todos los anteriores presidentes que han elegido democráticamente los venezolanos y que están todos en el exilio, ¿no? Es decir, es lamentable, y mucho más lamentable, por supuesto, es la reacción del señor Zapatero, que también la he visto, claro, diciendo que estaba muy enfadado y que para saber lo que pasa en Venezuela hay que estar allí. Bueno, pues allí hay 30 millones de venezolanos y otros 8 millones que se han tenido que marchar, que sí están allí y se han tenido que marchar. Y que no han podido votar tampoco. Y que no han podido votar. Porque hablamos del resultado y del fraude después de que se hubiera producido la votación, pero es que las condiciones... Imagínate 8 millones de exiliados votando, además, ¿no? Menos, claro, menos democráticas. Bueno, que vamos a seguir, por supuesto, con mucha preocupación. Hasta ahora lo peor es, nos lo decía Íñigo Palomar, algunas organizaciones... Corina dice 16 muertos por la represión de Maduro, pero algunas organizaciones humanitarias elevan ya incluso a 20 el número de personas que habrían fallecido como consecuencia de esa represión del régimen de Maduro.